Nuevamente, muy buenas tardes para todos. Damos inicio a la tercera webconferencia en la cual abordaremos el tema sistema nervioso central evaluado en imágenes biomédicas, en este caso tomografía y resonancia. Me va a permitir compartirles la pantalla y por favor me indican si tanto el audio como la presentación para todos. Sí, señor, se ve bien, se escucha bien. Ok, agradezco inmensamente por la asistencia. De igual manera, también les recomiendo por favor mantener cerrados los micrófonos para que nos permita ir más rápido en la presentación. Por favor, tengan en cuenta que la temática que abordaremos el día de hoy es un poco extensa. Por tal razón, intentaré ir lo más rápido posible. Si hay dudas y preguntas, con el mayor gusto al final de la presentación lo revisaremos. Nuevamente, agradezco cerrar los micrófonos. Un momento, por favor. Okay. Bueno, entonces como ya cerraron los micrófonos, procedemos a iniciar la actividad. ¿Qué es importante en la revisión? Segundo, láser. Bueno, muy bien. Haremos una revisión, en este caso, abordando el sistema nervioso central. El plano que utilizaremos será plano axial, tanto por tomografía y resonancia. Vamos a revisar las dos tecnologías. Es importante que desde ahora pues ustedes trabajen en el reconocimiento de las diferentes estructuras anatómicas en estas dos tecnologías, valga la redundancia, ya que implican lo que es alta tecnología y estos servicios, pues en este caso, si trabajan tanto en tomografía como resonancia, pues son las imágenes que ustedes abordarán constantemente. Es importante este reconocimiento, lo cual les permite hacer planeaciones correctas y así de igual manera se limita importantemente los posibles errores de planificación que se puedan cometer normalmente por desconocimiento cuando se adquiere cualquier tipo de estudio y más específicamente en sistema nervioso central, que es un tema un poco complejo. Bueno, entonces las recomendaciones, no olviden que por favor la única forma de poder aprender anatomía multiplanar o en este caso anatomía evaluada en plano axial es revisar constantemente las imágenes. Yo los invito a que en este ejercicio de reconocimiento, aparte de las webconferencias, utilicen el material que les he compartido, que sobre las imágenes, así como hicieron en la primera actividad de reconocer cada estructura con alguna flecha, ustedes cortan la imagen, la pegan en un documento Word y sobre ese empiezan a hacer ese ejercicio de sacar flechas e ir reconociendo para que eso les permita empezar a reconocer cada estructura sobre las imágenes que trabajen. Es la única forma de aprender, no hay otra. Así que ese ejercicio hay que hacerlo múltiples veces hasta que superen ustedes esa curva de aprendizaje y puedan reconocer las estructuras sin ninguna dificultad. A través de el correo interno y adicional en noticias del curso les he compartido en este caso el material que necesitan. Por favor, descarguen esos recursos, guárdenlos en una carpeta. No olviden que estamos en la era digital. Es importante que no pierdan esos pockets de radiología que son los mejores libros electrónicos para poder aprender anatomía multiplanar. Ok, entonces abordaremos la primera revisión en tomografía, posteriormente haremos una revisión en resonancia magnética para complementar este conocimiento que es importante en sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es importante cuando hablamos del sistema nervioso? No olviden que está dividido en algo general que es el sistema nervioso central. Estas estructuras son las que en este caso están albergadas o al interior de los huesos del cráneo y al interior de los cuerpos vertebrales. Todo lo que está tanto en el cráneo, ¿cierto? Como al interior de los cuerpos vertebrales es lo que conocemos como sistema nervioso central. Y adicionalmente, pues vamos a tener o a contar con algo que es el sistema nervioso
periférico. Ese sistema nervioso periférico, como su nombre lo indica, es lo que se desprende del sistema nervioso central. En este caso, va a estar conformado por los pares craneales, que fue un ejercicio de reconocimiento que ustedes ya hicieron, y adicionalmente algo que conocemos como los plejos o los plexos, en este caso, que se derivan o se desprenden de las diferentes regiones de la columna. Tenemos un plejo cervical superficial y uno profundo, un plejo braquial, un plejo lumbar y un plejo lumbosacro. Entonces, esos nervios que nacen y emergen de la médula, ¿cierto? Para llevar nervios motores y devolverse en nervios sensitivos, también forman parte de ese sistema nervioso periférico. Entonces no lo olviden, por favor, sistema nervioso central, todas las diferentes estructuras que están al interior del cráneo, ¿cierto? Y lo que está al interior del canal medular, y el periférico, lo que de aquí se desprende, que van a ser esos nervios conocidos como pares craneales y plejos que se derivan de las diferentes regiones de la columna. Adicionalmente, ustedes van a encontrar, cuando hablamos del sistema nervioso central, una clasificación, ¿cierto? Esta clasificación es netamente morfológica. Bueno, es importante, por favor, que desde ahora la utilicen para que empiecen a referenciar y a entender qué estructuras enmarcamos dentro de esa subdivisión. Inicialmente vamos a tener el prosencéfalo, que es la estructura pues más alta, la cual está dividida en telencéfalo y en diencéfalo. Como ustedes ven, el telencéfalo está conformado por la corteza cerebral, que es toda esta estructura que ustedes ven en color rojo, también conocido como neocórtex, y adicionalmente unas estructuras que revisaremos, que son los ganglios basales y el sistema límbico, que es mucho más inferior y que está incluido también en relación directa con esa corteza cerebral. Asimismo tenemos el diencéfalo, ¿cierto? Que como lo hemos mencionado, hace parte de este prosencéfalo, en el cual encontramos el tálamo y el hipotálamo, que son estructuras más inferiores, ¿cierto? Y que van a conectar con el mesencéfalo, que es una parte ya de este eje anatómico que forma parte también del sistema nervioso central. Adicionalmente, vamos a tener el mesencéfalo, que es la estructura más alta del tallo cerebral, ¿cierto? En el cual pues arrancamos en la parte más inferior por médula, arriba en este caso el bulbo y arriba la protuberancia. Terminada la protuberancia vamos a tener ese mesencéfalo, que realmente pues es una estructura que se encarga de mediar todo lo que recogemos por vía sensitiva, ¿cierto? Y coordinar todos los movimientos que salen del sistema nervioso a través de los nervios netamente motores. El romboencéfalo va a ser la parte más inferior, dividido en metencéfalo, en el cual encontramos protuberancia o puente, y el cerebelo, que es la estructura más posterior, y adicionalmente, en este caso, parte de lo que es realmente pues, la protuberancia o puente de Baróleo. Y la parte más inferior, que es el mielencéfalo, que corresponde en este caso al bulbo raquídeo, que es la parte más inferior en color rojo, que ustedes también lo pueden encontrar como médula oblonga. Entonces, así está dividido ese sistema nervioso central. Importante, por favor, que repasen esos nombres y las diferentes estructuras que allí se enmarcan. En la división del sistema nervioso periférico, ustedes van a encontrar que vamos a tener, ¿cierto?, una subdivisión entre lo que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. ¿Qué sucede con ese sistema nervioso que en este caso forma parte del sistema somático? Ese sistema nervioso somático es el que se encarga de las múltiples sensaciones que percibimos a través de pares craneales y a través de los nervios que emergen a través de las diferentes regiones de la columna lumbar. Entonces, es a través de ellos que percibimos las diferentes sensaciones. Un ejemplo así grande para que no lo olviden es, por ejemplo, todo lo que sentimos a la altura de la piel, ¿cierto? Dolor, frío, calor, ¿cierto? Eso se devuelve a través de los nervios sensitivos, ¿cierto? Para llevar la información al sistema nervioso central. Pero
están relacionados directamente con ese sistema nervioso periférico, que son esos nervios que emergen de la columna en sus diferentes regiones. También vamos a tener otro sistema que es importante, que es el sistema autónomo. No olviden, por favor, que ese sistema va a estar subdividido en sistema simpático y en sistema parasimpático. Por aquí les tengo una gráfica más adelante para que ustedes vean pues cómo va a estar conformado ese sistema y las diferentes funciones que se enmarcan para ese sistema autónomo, en este caso conocido como el sistema de huida y marcha. Dentro del sistema nervioso autónomo, acuérdense que hay múltiples funciones que se enmarcan dentro de su propósito, por eso hablamos de autónomo, y es realmente las funciones que están delegadas en ese sistema y que lo hacen, en este caso, por ejemplo, sobre la función visceral, ¿cierto? En el cual pues tenemos músculo liso. No olviden que ese músculo liso pues lo encontramos a la altura de los vasos, ¿cierto? Que los vasos, por ejemplo, se contraigan o se dilaten, se hace a través de ese músculo liso, pero no es algo que nosotros vamos a controlar, en este caso, de forma directa, sino que lo hace el sistema de forma autónoma. También, por ejemplo, aquí se enmarcan las funciones del corazón, las funciones de las glándulas, por ejemplo, cuando tenemos un susto, ¿cierto? En el cual el corazón pues hace una taticardia, ¿no? Se acelera de forma importante, pues esto está mediado directamente por este sistema autónomo y sucede cuando necesitamos correr y aumentar la cantidad de oxigenación para los diferentes tejidos. Entonces, así como ustedes encuentran esta gráfica, está la división de lo que es el sistema nervioso autónomo. No olviden que está dividido entre sistema simpático y sistema parasimpático. Como ustedes ven, el sistema simpático lo encontramos lateral a la columna a través de diferentes ganglios y arranca a la altura desde T1 y va hasta la altura de L2. ¿Sí? Todos los nervios que se derivan a la altura de esas diferentes regiones de la columna pues se encargan de inervar diferentes estructuras u órganos a nivel de las diferentes regiones corporales. Y por ejemplo, como les mencionaba, ese sistema simpático pues simplemente funciona conocido también como el sistema de huida y marcha. Cuando hemos tenido un susto, pues ¿qué nos pasa? Automáticamente se nos acaba la saliva, se aumenta la visibilidad, tenemos más fuerza porque se recoge toda la sangre que, por ejemplo, está a la altura de la piel, por eso nos ponemos pálidos y esa sangre se envía hacia los músculos, por eso la frecuencia cardíaca aumenta para mayor sangre y oxigenación en los músculos, lo cual nos permita pues ser mucho más veloces. Bueno, eso sucede, por ejemplo, cuando nuestra vida está en riesgo, el sistema simpático pues se activa automáticamente y permite que tengamos todas estas habilidades adicionales, pero es cuestión de un minuto. Acuérdense que el susto pues no dura 10 minutos. Y adicionalmente pues el sistema parasimpático se encarga de que recuperemos energía. En este caso, por ejemplo, por eso es necesario el sueño. Cada vez que dormimos, automáticamente a través de las diferentes inervaciones de ese sistema parasimpático, con mayor, en este caso, bueno, inervación en las diferentes regiones, pues vamos a tener que, por ejemplo, el corazón baja su frecuencia cardíaca, aproximadamente sobre 50, porque no necesitamos un gasto cardíaco mayor. También, por ejemplo, se produce disminución en las funciones viscerales, ¿cierto? En toda la parte de glándulas también disminuye con la finalidad de recuperar energía y que nos permita, después de un descanso de 6 a 7 horas, pues recuperar todas las energías que hemos perdido el día anterior. Entonces, para eso está ese sistema nervioso autónomo. No olviden que está, en este caso, anatómicamente compuesto por múltiples ganglios que vamos a encontrar completamente laterales a la médula, ¿cierto? Y que a través de esos ganglios pues se genera esa respuesta para que se activen los diferentes órganos a través de esos nervios que emergen de la columna. Bueno, otra imagen de sistema simpático y parasimpático. Vamos a hacer una revisión y más que todo una caracterización de los diferentes lóbulos que vamos a encontrar, una
algunas generalidades que ustedes deben conocer en cuanto a las funciones que tiene cada uno de los lóbulos que encontramos en el sistema nervioso central. ¿Qué es importante? Ustedes van a encontrar que tanto anatómica como imagenológicamente vamos a percibir, en este caso, dos cisuras que las podemos visualizar, por ejemplo, ahora en imágenes diagnósticas. La primera de ellas es la cisura lateral, conocida como la cisura de Silvio, que es esta cisura grande que ustedes ven en la imagen. Esa cisura lo que hace es dividirme arriba al lóbulo frontal, que es el más grande de todos los lóbulos, y abajo el lóbulo temporal y parte del lóbulo parietal. Entonces, ¿por qué es importante esa cisura? Porque a través de la cisura de Silvio, por ejemplo, sale la arteria cerebral media y es muy visible en este caso en estudios tanto de tomografía como resonancia. No olviden que cuando nos aparece esa cisura lateral, ustedes van a encontrar que el lóbulo temporal empieza a desaparecer y en este caso en la parte más alta pues nos empieza a aparecer el lóbulo parietal y adelante pues vamos a tener el lóbulo frontal. Adicionalmente vamos a tener otra cisura que ustedes ven a esta altura donde se divide el color amarillo del color rosado y es la cisura lateral, la cisura central, perdón, o la cisura de Rolando. Esa cisura lo que hace es dividirme adelante, ¿cierto? El lóbulo frontal y atrás el lóbulo, en este caso, parietal. Esa cisura es también visible en estudios biomédicos, por eso es importante también mencionarlas para que no olviden que dividen anatómicamente. Hay otra cisura que es la cisura parieto-occipital, ¿cierto? Que es muy pequeña realmente y lo que hace es separar, en este caso, parte del lóbulo occipital del lóbulo parietal. Hay otras cisuras, dos cisuras que son dos cisuras internas que son más de descripción anatómica que imagenológica, que son la cisura perpendicular y la cisura calcarina, que algunos autores las refieren, pero no son tan fáciles de evidenciar en imágenes diagnósticas. Importantes estas dos, por favor, no las olviden, la cisura lateral o cisura de Silvio y cisura central o cisura de Rolando, con las especificaciones ya anotadas. Entonces, no olviden, por favor, aparte de los lóbulos que estamos viendo acá, uno es el lóbulo frontal, ¿cierto? El lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el occipital. Tenemos un lóbulo adicional que es el lóbulo insular o la ínsula, que lo veremos más adelante, que se suma también a estos lóbulos. Por tal razón, pues vamos a tener 5 lóbulos en cada uno de los hemisferios, para que por favor lo tengan presente. Vamos a avanzar a esta siguiente imagen. Importante recalcarles que existen diferentes áreas en cada uno de los lóbulos, entonces les voy a contar así rápidamente cuáles son esas áreas y sus funciones generales para que por favor desde ahora empiecen a relacionarlas, ¿cierto? Y las tengan en cuenta. La primera de ellas, vamos a empezar a hablar del lóbulo frontal, que es el más grande que ustedes ven acá en la imagen. Entonces, ese lóbulo frontal le podemos contabilizar 4 áreas. Este lóbulo pues realmente se encarga de toda la parte motora. No olviden que ese lóbulo frontal pues tiene su gran función general es la parte motora. Vamos o contenemos algo que se llama el área motora primaria, que es la que ustedes ven aquí en color verde, que la ubican adelante de la cisura central o cisura de Rolando. Esto se conoce como la circunvolución frontal ascendente y esa área motora primaria se encarga de los movimientos finos en los seres humanos. No olviden que los movimientos finos son aquellos que aprendemos con largo detalle, como pintar, en este caso escribir, enhebrar, por ejemplo, una aguja, todo lo que sea movimiento muy fino, pues en este caso se aloja en esa área motora primaria, que es la que ustedes ven acá en un color un poco más verde oscuro. Adicionalmente, adelante del área primaria, del área motora primaria, ustedes ven un área más grande que es el área premotora. Noten que es mucho más grande esa área y se encarga de los movimientos secundarios. ¿Cuáles son esos movimientos? Aquellos que nos permiten, por ejemplo, caminar, si estamos sentados, ponernos de pie, movimientos aprendidos, como por ejemplo, si yo hago esquí, si yo remo, todos esos movimientos como trepar, por ejemplo,
son movimientos que yo también aprendo y ejecuto, pero que no requieren un alto detalle. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando caminamos. Simplemente lo hacemos sin mayor esfuerzo, es algo que aprendemos con la rutina, pero que no necesita ese detalle, que sí requiere ejercicios o tareas como dibujar o escribir. Más inferiormente vamos a tener el área de Broca, que es lo que ustedes ven acá en un color, en este caso, un color como un poco verde más oscuro, es un área pequeña. No olviden que el área de Broca se encarga de controlar todos los movimientos que nos permiten tener fonación, ¿cierto? Fonación es el habla. Que podamos hablar, no olviden que interactúan diferentes grupos musculares de la faringe, ¿cierto? Y cuerdas vocales que nos permiten, en este caso, expresar los diferentes sonidos que utilizamos en nuestro día a día. Esa área de Broca pues se encarga de coordinar y de posibilitar que tengamos fonación. Eso es el área de Broca. Y finalmente el área prefrontal, que es lo que ustedes ven aquí en color amarillo, que es la parte más anterior del lóbulo frontal. Esa área prefrontal pues se encarga primero del temperamento de las personas y adicionalmente de toda la parte de aprendizaje, que en este caso permite que tengamos interés o gusto por el conocimiento, por aprender un idioma, por desarrollar un programa académico, toda la parte que nos permite en este caso avanzar académicamente, pues también se ubica dentro de esa área prefrontal. Esas son las 4 áreas, las generalidades que ustedes van a encontrar. En las otras áreas vamos a atender. Señor. Profe, buenas tardes. Por ejemplo, yo en el cuestionario que estaba desarrollando dice que el área promotora primaria se encuentra en el área 4 de Brodmann. ¿Eso qué significa? Lo que pasa es que, no, pero yo no les he pedido que hagan o que desarrollen un cuestionario complejo como el que estamos viendo, que son las diferentes áreas en las cuales está subdividido por números el sistema nervioso central, porque esa es una revisión fisiológica que no vamos a revisar acá. Acá lo que me interesa es que ustedes desarrollen a conciencia del cuestionario que les he compartido para que empiecen a identificar estas áreas que estamos revisando. Esa no es una tarea que les he dejado para que hagan ustedes pues algo que es netamente fisiológico para medicina, porque pues no tendría razón. Es netamente enfocados en lo que estamos revisando en este momento, ¿ok? Por favor, entonces te pido que te ciñas al cuestionario que les compartí, en este caso para hacer una revisión más netamente biomédica sobre los estudios que en este caso revisamos a través de tomografía y resonancia. ¿Listo? Listo, señor. Ok. Ustedes van a encontrar que en la parte inferior vamos a tener al lóbulo, en este caso temporal. No olviden, por favor, que ese lóbulo temporal pues tiene diferentes funciones. Lo podemos dividir realmente en 2 áreas. Una área auditiva primaria, ¿cierto? Digamos que es la función más global y generalizada de este lóbulo. Que se encarga en este caso de la memoria auditiva, porque acuérdense que nosotros reconocemos sonidos, reconocemos voces, todo lo que implica poder saber a qué hace referencia la audición, ¿cierto? Que estamos en este caso encontrando, ¿cierto? O que nos permite este sentido tener todos los días. Entonces, eso se da a través de esa área auditiva primaria que la ubicamos en la circunvolución superior. A este lóbulo le podemos considerar 3 circunvoluciones, superior, media e inferior. Adicionalmente, pues vamos a tener un área de asociación auditiva. Esa área de asociación es un poco más grande que lo que nos muestra ese color aquí morado, un poco pálido. Realmente compromete más las otras circunvoluciones. Y lo que hace el área de asociación auditiva es simplemente asociar y procesar la información auditiva que llegue para que se defina a través del área auditiva primaria a qué hace referencia el sonido que en este caso estamos escuchando. Asimismo, en este lóbulo temporal, que en este caso no solamente hace referencia a la audición, más medialmente en el lóbulo vamos a tener algo que se llama la zona parahipocampal, ¿cierto? También conocida como el uncus cerebral. Ese uncus es mucho más medial,
tiene múltiples funciones. Dentro de las más destacadas podemos encontrar a esa altura, que es toda la parte parahipocampal. Se le atribuyen, por ejemplo, los sentimientos que están allí alojados. Adicionalmente, por ejemplo, que podamos ubicarnos de forma espacial, también pues se ubica en la parte parahipocampal. También, por ejemplo, que las personas, pues, en este caso, tengan la conciencia de reproducción, ¿cierto? Para que no se extinga la raza, pues también todo eso se alberga en esta zona parahipocampal, que es más medial y que en esta imagen pues no la podemos evidenciar. Pero no olviden que esa parte parahipocampal forma parte y se incluye dentro de lo que es el lóbulo temporal. En la parte más superior vamos a tener este lóbulo, que es el lóbulo parietal. El lóbulo parietal pues realmente se encarga de procesar todo lo que hace referencia a las sensaciones, ¿cierto? Esas sensaciones, como les había mencionado previamente, es lo que sentimos a la altura de la piel, donde tenemos muchos nervios terminales y que nos es posible identificar exactamente qué nos está pasando. Un ejemplo, si por ejemplo nos quemamos una parte del cuerpo, podemos decir exactamente dónde fue la lesión, diferente a la cantidad de terminaciones nerviosas que tenemos a la altura del abdomen. Porque yo, por ejemplo, puedo decir, es que tengo un dolor abdominal, pero no puedo definir exactamente qué parte me está doliendo, ¿cierto? No puedo decir que es una parte de intestino delgado o que es una parte de colon, ¿cierto? Porque allí las terminaciones nerviosas pues son menores. Pero pues igual esas sensaciones se procesan en todo lo que es el lóbulo parietal. Ese lóbulo parietal pues también tiene dos zonas, en este caso un área de asociación que se encarga de asociar esas sensaciones, y el área somatostésica primaria, que se encarga en este caso de indicar el tipo de sensación. Adicionalmente aquí involucramos el área de Wernicke, que es lo que ustedes ven aquí en la parte más inferior, en color también como pálido, un poco más oscuro, como verde, vemos que intermedio, marino, que se va a encargar de todo el conocimiento sobre nuestro lenguaje, ¿cierto? Entonces no olviden que existen dos zonas para el lenguaje. Una, el área de Broca, que se encarga de que se genere y se produzca la fonación, y el área de Wernicke, que es como la memoria, el disco duro, donde se almacena toda la información que tengamos sobre el lenguaje. Por eso ustedes pueden encontrar, por ejemplo, cuando esta zona se compromete, por ejemplo, en una lesión por isquemia o en un infarto en los pacientes, que los pacientes hagan afasia. Afasia es que simplemente no se puede producir ningún tipo de sonido, porque el área que se encarga del conocimiento del lenguaje pues está lesionada y no se produce en ese caso, o si se produce un lenguaje, es un lenguaje que no se entiende en el paciente porque el área está lesionada. La parte más posterior, pues vamos a tener al lóbulo, en este caso occipital. Noten que es un lóbulo un poco más pequeño, también dos áreas, área de asociación visual y área visual primaria. Entonces aquí llega toda la información visual, ¿cierto? No olviden que también vamos a tener una memoria visual que nos permite reconocer objetos, estructuras y personas. Entonces allí también se alberga este tipo de información. Entonces ahí se recoge la información que se transmite a través de del segundo par, que es el nervio, el segundo par craneal, que es el nervio óptico, pero no olviden que el nervio óptico en este caso pues hace una decusación, se cruza a la altura de la silla turca, y en este caso la información que llega, en este caso por ejemplo al hemisferio derecho, ¿cierto? Se procesa en el contralateral, por eso no tenemos la visión cruzada, ¿cierto? Lo que vemos por el ojo izquierdo realmente se procesa finalmente en el lóbulo izquierdo occipital y no tenemos visión cruzada, así tengamos decusación de los nervios a la altura de silla turca. Y nos queda por aquí, en la parte central, algo que ustedes van a encontrar que es, en este caso, el lóbulo de la ínsula. La ínsula se encarga de los sabores, ¿cierto? A esta altura, digamos que se le atribuye esa función, ¿cierto? Es lo que se ha determinado hasta el momento, no se ha hecho más avances o no se ha estimado qué otro tipo de funciones tiene el lóbulo insular, que en este caso pues es toda la parte
de corteza que vamos a encontrar en la parte externa de lo que es la cisura de Silvio y que podemos, en este caso, visualizar en imágenes diagnósticas. Bueno, esto es lo que ya hemos visto. Bueno, esto aquí no cambia. Vamos a hablar sobre algo importante. Me retorno acá. Una diapositiva, y es cuando abordamos también el sistema nervioso central, pues vamos a hablar o tenemos también lo que es una división entre sustancia gris, que es la parte de la corteza, y la sustancia blanca. No olviden, por favor, que esa sustancia gris es donde vamos a tener a los cuerpos neuronales, ¿cierto? En la sustancia gris es donde se procesan todas las funciones cognitivas que tenemos como personas, ¿no? Así como veíamos cada uno de los territorios, pues en cada uno de ellos se procesa tanto las funciones motoras como sensitivas, la parte intelectual, la parte de sentimientos, pero todo eso realmente está alojado a través de esa región de sustancia gris que conocemos como corteza cerebral, que hace alusión a lo que son los cuerpos neuronales. Adicionalmente, pues vamos a tener lo que es la sustancia blanca. No olviden que esas neuronas no pueden estar allá aisladas, sino que debe haber una sustancia que en este caso se encarga de conducir la información que procesa y genera la sustancia gris. Es la sustancia blanca. En la sustancia blanca pues va a estar conformada por los axones, que es la extensión de los cuerpos neuronales. ¿Cómo está dividida esta sustancia blanca? Vamos a tener tres tipos de fibras. La primera de ellas es las fibras de proyección. Esas fibras de proyección pues conectan diferentes niveles. Entonces piensen que esas fibras de proyección pueden ser muy largas porque pueden ir desde la corteza cerebral y pueden llegar abajo hasta la médula, que son las fibras córtico-espinales. Ya vamos a ver algunas de ellas, pero no olviden que cuando hablamos de proyecciones que se proyectan desde corteza a diferentes alturas y regiones anatómicas del sistema nervioso central, pudiendo llegar en este caso hasta la médula espinal. Tenemos también fibras de asociación. Esas fibras de asociación pues se encargan de conectar dos circunvoluciones y nunca pasa de un hemisferio al otro. Bueno, siempre se quedan dentro de un solo hemisferio y las conocemos como fibras largas y fibras cortas. Y finalmente tenemos las fibras comisurales. Esas fibras comisurales son las que conectan un hemisferio con el otro hemisferio. Y en este caso están conformadas por el cuerpo calloso, ¿sí? Ya vamos a ver imágenes más adelante sobre ese cuerpo calloso, pero no olviden que ese cuerpo calloso pues está conformado por fibras comisurales. Por acá un esquema para que ustedes empiecen pues a mirar cómo están conformadas esas fibras de sustancia blanca. No olviden que ni en tomografía ni en resonancia pues podemos ver una trazabilidad de esas fibras blancas. Esas fibras blancas, pues la única forma de poderlas, en este caso, separar y visualizar son a través de cortes morfológicos muy detallados. Acá simplemente es importante que tengan presente cómo están conformadas, ¿cierto? Porque ahí lo que vamos a ver es una sumatoria de todas esas estructuras cuando las evaluamos en estudios biomédicos. Entonces miren, por favor, aquí tenemos un corte coronal del sistema nervioso central. Miren, por favor, las fibras, que en este caso son rojas, son las fibras de proyección, que van desde la corteza, que está en gris acá, hasta la parte más inferior de la médula espinal. Por ahí hay un micrófono abierto. ¿Van a preguntar algo? ¿Se van a preguntar? Adelante, o si no, seguimos con la actividad. Bueno, entonces avancemos. Las fibras de asociación son las que ustedes ven aquí en color azul. Miren que unen, ¿cierto? Pueden unir dos regiones, pueden ir dentro de un mismo lóbulo o pueden unir un lóbulo con otro lóbulo. Bueno, hay fibras cortas y fibras largas. En este caso, también se ven como una única estructura cuando las evaluamos a través de estudios biomédicos. Y finalmente las fibras que ustedes ven aquí en color amarillo, que son las fibras comisurales, que son las que pasan de un hemisferio al otro hemisferio y son las que conocemos como el cuerpo calloso. No olviden que el cuerpo calloso tiene diferentes partes. Una es la
rodilla, otro es el cuerpo y atrás, que es el esplenio, que es la parte más posterior, pero siempre pasan de un hemisferio al otro, son las únicas que son las fibras comisurales conformadas por el cuerpo calloso. Dentro de las fibras de proyección, pues hay muchas. Acá les cito algunas para que ustedes pues las empiecen a conocer. Si no las revisaron, por ejemplo, cuando vieron neuroanatomía, por ejemplo, tenemos fibras estriotalámicas, corticotalámicas, corticodiesencefálicas, mesencefálicas, corticopónticas, corticovulvares, corticoespinales. ¿Qué les está indicando aquí? Que van desde la corteza al diencéfalo, desde la corteza al mesencéfalo, desde la corteza hasta el puente, corteza hasta el bulbo y corteza hasta la médula espinal, ¿cierto? Entonces, son múltiples fibras, son muchas fibras, ¿cierto? Que lo que hacen es conectar a esas neuronas con diferentes regiones para que se procesen, en este caso, las diferentes actividades cognitivas que tenemos en nuestro sistema nervioso central y esas se vean reflejadas. Un ejemplo. Si ustedes quieren, por ejemplo, en este caso, levantar el miembro superior, ¿cierto? Que es un ejercicio que hacemos cotidianamente. Para que eso se produzca, pues se tiene que generar arriba en la corteza del lóbulo frontal, esa orden, ¿cierto? Para yo querer movilizar, en este caso, el miembro superior y a través de algo que se llama el sistema extrapiramidal, baja esa información, por ejemplo, a través de estas fibras que son las corticoespinales, ¿cierto? Van desde corteza hasta la médula y a través de los nervios espinales que salen, en este caso, a través del plejo braquial ubicado a la altura de la columna torácica, pues salen a esos nervios que le dan la parte motora al miembro superior y podemos ejecutar un movimiento. Bueno, es un sistema un poco largo y complejo para que se produzca, pero no olviden que las neuronas pues no van a estar allá solitas, sino que necesitan de estas fibras de sustancia blanca, en este caso fibras de proyección, para que se generen, en este caso como ejemplo, los movimientos. Bueno, y una imagen acá para finalizar, para que ustedes vean pues cómo son estas que son las fibras comisurales, las fibras de proyección y las fibras de asociación, que en este caso pues están en color verde. Bueno, estos pues son esas fibras largas, pues son todas las disecciones anatómicas que han hecho diferentes autores, que no se las cito, pues que no vale la pena entrar a revisarlas, simplemente espero que no olviden que existen fibras largas y fibras cortas cuando hablamos de fibras de asociación. Y estos son los estudios que en este caso ustedes podrán realizar en resonancia magnética cuando se quiera evaluar si existe algún compromiso de la sustancia blanca o en este caso alguna lesión de corteza para determinar la viabilidad de procesos, en este caso quirúrgicos, para no lesionar una estructura muy importante, por ejemplo, el área motora en los pacientes. Eso se hace a través de estudios funcionales en resonancia magnética que espero pues ustedes vean un poco sobre esa temática cuando terminen el curso de alta tecnología. Bueno, les he querido traer, al final vamos a intentar hacer, si el tiempo nos da, porque como el tema es tan largo, muchachos, entonces, para poder trabajar algo sobre Septra, para que en este caso hagamos también la dinámica de esa herramienta en esta presentación. Entonces, miren, este ejemplo que ustedes traen acá, pues digamos que es muy valioso porque lo que ustedes están viendo acá, digamos que es el topograma. No olviden que el topograma en tomografía es la radiografía digital que se le hace al paciente para posteriormente sobre ella hacer la planeación para adquirir los estudios. Entonces, esta altura de corte, pues es la que me interesa que ustedes conozcan y sepan que esta imagen que estamos viendo acá, pues está a esta altura de corte. Realmente está un poco más alta, no está en la base del cráneo. Yo creo que está un poquito, aproximadamente 1 centímetro largo más arriba, porque estamos viendo el agujero magno un poco más grande de lo que podemos evidenciar en la imagen. No olviden las densidades supremamente vitales. Esta imagen que estamos viendo pues es una imagen de tomografía. De igual manera recordarles que esto siempre será la parte derecha del paciente y esta es la parte izquierda anterior y acá en la parte de atrás pues es la parte posterior. Voy a hacerles una revisión así rápida de las diferentes estructuras óseas que ustedes ven completamente densas, ¿cierto?
completamente blanca, entonces son los diferentes huesos que podemos encontrar en este primer corte cuando revisamos la anatomía en un corte axial para sistema nervioso central. Entonces, miren, hacia la parte más anterior, no olviden que aquí vamos a tener este hueso que ustedes ya conocen, que en este caso van a ser los huesos, el hueso etmoides, ¿cierto? El hueso etmoides pues está lleno completamente de celdillas etmoidales, por tal razón todo lo que ustedes ven aquí son esas celdillas etmoidales dentro de las masas laterales, ¿ok? No olviden que esto es aire, mire, aire en la parte externa, aire por acá. Entonces, esas son las celdillas etmoidales que revisaremos más detalladamente cuando veamos el tema de senos paranasales. Pero todo esto es aire, estas son las celdillas etmoidales y más posteriormente, miren que estamos acá en la base del cráneo, pues tenemos acá al hueso esfenoides que está en la base del cráneo y todo lo que ustedes ven aquí al interior de ese hueso, pues es el seno esfenoidal. No olviden que esos dos huesos, este hueso, los dos pues son huesos del cráneo y son huecos para alivianar la carga que tenemos a la altura del cráneo. Entonces, celdillas etmoidales y esto que estamos viendo por acá, el seno esfenoidal dentro del hueso esfenoides. Adicionalmente por acá vamos a tener algo que les adelanto que es la lámina papirácea. Esa lámina papirácea pues es la parte más externa de las masas laterales del etmoides y que forma parte de esto que es la cara, en este caso la cara medial de la órbita. Entonces aquí en la cara medial de esto que es la órbita vamos a tener esta que es la lámina papirácea. Papirácea porque es como una especie de papiro muy delgado y en trauma fácilmente se puede romper en los pacientes. No lo olviden, todo esto es la lámina papirácea, que también le podemos decir o dar el nombre de la cara medial de la órbita. En la parte externa, noten que aquí esto es la pared lateral, ¿cierto? De esto que es la órbita. Esa pared lateral, ustedes van a encontrar que va a estar conformada hacia la parte más anterior por este hueso que es el cigomático. Aquí, esto es el hueso cigomático. Y aquí en la parte más posterior se complementa con algo que es el ala mayor del hueso esfenoides, que podemos revisar más detalladamente cuando veamos, como les he mencionado previamente, senos paranasales. Entonces, pared lateral, pared medial. Lo que ustedes están viendo en este caso, pues todo esto hace parte de lo que va a ser la órbita, el globo ocular. No olviden que la parte más externa pues es la esclera de ese globo ocular y las diferentes zonas que son netamente líquidas que encontramos al interior del ojo. No olviden que pues ahí vamos a tener una cámara anterior y una cámara posterior que son completamente líquidas, por eso vemos el ojo con una densidad menor. Por aquí vamos a tener algo que van a ser los músculos de la masticación. Ahí pues se nos suman varios, que es el músculo temporal y los dos músculos pterigoideos, medial y lateral, que revisaremos en detalle cuando veamos la cuarta fase, que es cuello. Entonces acá se los menciono, son los músculos de la masticación. Por acá pues ustedes van a encontrar, en este caso, la apófisis cigomática, que es esta estructura que ustedes ven acá, que forma parte del hueso temporal. Acá en la parte más posterior, pues vamos a encontrar esto que es el cóndilo de la mandíbula, que es una de las dos ramas que terminan arriba de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. Esto va a ser entonces la articulación temporomandibular y por acá esto que va a ser el cóndilo. No olviden que por aquí ya hemos mencionado que nos aparece una parte, en este caso del hueso temporal. Repito, el hueso temporal tiene tres porciones, ya las habíamos mencionado. Una es la porción mastoidea, que es esto que ustedes ven acá, todo esto es la mastoides. Siempre la mastoides ustedes la van a encontrar completamente neumatizada, con aire al interior. El peñasco, que lo revisaremos detalladamente cuando veamos oído, esto es el peñasco, y la circunferencia que va a ser un poco más alta. Pero todo esto pues realmente pues va a ser el hueso temporal, con el peñasco, la mastoides, y por acá pues vamos a tener parte de la articulación temporomandibular. Por acá ustedes ya saben que vamos a tener lo que es la carótida interna. Ya revisamos las diferentes porciones en la web anterior. Si tienen dudas, por favor remóntense a esa web para que revisen detalladamente. Por aquí vamos a tener parte de lo que es el clivus, que es la región aquí más anterior del hueso occipital. Todo esto es el hueso occipital, ¿cierto? Todo lo que ustedes ven completamente denso, esto es el hueso occipital, que se articula más anteriormente aquí con este que es el hueso esfenoides.
Bueno, hacia la parte de tejidos blandos, pues vamos a tener, entonces, no olviden que en la base de cráneo vamos a tener al cerebelo. Entonces, este es el hemisferio cerebeloso derecho, hemisferio cerebeloso izquierdo. Hacia la parte medial vamos a tener un conector que se llama el vérmix cerebeloso, que es la parte aquí central que va a unir a los dos hemisferios. Anteriormente y por acá vamos a tener estas dos estructuras, esta punta y esta punta que son, en este caso, las amígdalas cerebelosas. Bueno, que van aquí, en este caso, hacia la parte más anterior. Y en el centro, no olviden que vamos a tener a la médula. En este caso es la médula oblonga, ¿cierto? Que forma parte del bulbo, ¿cierto? Esto va a ser el bulbo raquídeo, bueno, que es la parte ya más alta, porque ya estamos al interior del sistema nervioso, entonces todo esto va a ser el bulbo. Hacia acá, pues las arterias vertebrales, escasamente se las cito porque eso ya las hemos visto, son estos dos puntos. Y todo lo que ustedes ven acá, que tiene una densidad menor, no olviden que es, en este caso, líquido cefalorraquídeo. Aquí vamos a tener entonces las cisternas pontinas o cisternas perimesencefálicas que están acá alrededor del mesencéfalo, ¿cierto? Más inferiormente. Cisternas pontinas es esto. Estas que ustedes ven acá, todo ese color negro que ustedes ven ahí, eso es líquido cefalorraquídeo. Y si yo me voy más hacia posterior, este punto, aquí donde está el puntero, lo quito, ahí es la cisterna magna, bueno, que está aquí en la base del cráneo. Esto es la cisterna magna, lo que tiene un color oscuro, que veo yo hipodenso, eso es la cisterna magna. Hacia la parte posterior, muchachos, vamos a tener diferentes grupos musculares. Normalmente el que más evidenciamos es el músculo trapecio y vamos a tener diferentes músculos aquí que son más claros de evidenciar en un corte más inferior y que es una temática que abordaremos en cuello para la cuarta fase. Vamos a tratar de avanzar en promedio 2 imágenes para que nos rinda la presentación, porque nos hace falta todo lo de, en este caso, que podemos evaluar por tomografía y posteriormente pues pasamos a resonancia. Entonces, para que no se haga tan extensa esta web conferencia. Miren este corte. ¿Qué quiero recalcar en este corte? Las paredes, ¿cierto? La pared lateral, la pared medial de la órbita. Vean ustedes aquí al globo ocular y hacia la parte posterior, pues noten que tengo ahí la emergencia del segundo par, que en este caso es el nervio óptico, ¿cierto? Adicionalmente, ustedes van a ver por aquí dos líneas de tejido blando. Esos son los músculos rectos. Este es el músculo recto medial, este es el músculo recto lateral. No olviden que tenemos 4 músculos rectos, uno superior, uno inferior, uno lateral y uno medial, que son los, en este caso, pues estamos viendo el lateral y el medial. Todo lo que ustedes ven completamente hipodenso, oscuro, aquí, esto es grasa. Bueno, entonces eso es grasa, la llamamos grasa intraconal porque está al interior de estos músculos que son los músculos rectos. Celdillas esmoidales, que las estamos viendo aquí, y más posteriormente el seno esfenoidal. Vean, por favor, que aquí me empieza a aparecer este que es el lóbulo temporal. Bueno, ese lóbulo temporal está alojado sobre las alas mayores del esfenoides. Es lo que ustedes empiezan a evidenciar en esta imagen. Si yo me voy un poco más hacia posterior, pues voy a seguir exactamente con las mismas estructuras. No olviden que aquí tengo los hemisferios cerebelosos y en la parte central al vérmix cerebeloso. Más anteriormente ya estoy dejando abajo al bulbo y paso a la protuberancia. Esta es la protuberancia, ¿cierto? O puente de Barolio. Anteriormente no olviden que todas estas van a ser las cisternas pontinas, ¿cierto? O prepontinas. Y este punto que ustedes ven ahí, noten que va a ser, en este caso, la arteria basilar que ya se ha unido, ¿cierto? Y que proviene de las dos arterias vertebrales, tema ya visto previamente. Por aquí, noten que tenemos a la protuberancia occipital interna, que es este punto acá, que es un punto importante que revisábamos para la confluencia venosa, que ustedes pues ya conocieron en la primera web conferencia que hicimos acá. Por acá, noten que empiezo a evidenciar claramente esto que va a ser el conducto auditivo externo. Todo esto es el conducto auditivo externo. Y por aquí estamos dando la finalización a la ATM, ¿no? Que es la articulación temporomandibular. Bueno, a través de la unión del cóndilo y la cavidad glenoidea, que es lo que estamos viendo acá. Esto es la segunda porción de la carótida interna, que ustedes ya la conocen, conocido como C2. Bueno, avancemos más. Otro corte más como para ver un poco más de estructuras. Muy bien. Noten ustedes que en esta imagen ya me aparecen aquí los lóbulos frontales, ¿cierto? Que es el lóbulo de mayor tamaño. Esto que ustedes están viendo acá
Tengan en cuenta que son las alas menores del hueso esfenoides. Noten cómo las alas menores me dividen, ¿cierto? Adelante de las alas menores, pues yo tengo la bóveda o la fosa anterior, donde están alojados los dos lóbulos frontales. Atrás de las alas menores, pues tengo a los lóbulos temporales que están ubicados en la fosa media, ¿cierto? Y atrás del peñasco, miren que aquí tengo el peñasco, voy a tener la fosa posterior, que es donde siempre encontramos alojado a el cerebelo, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo en la parte más posterior. No lo olviden, por favor. Entonces, miren, si hiciéramos una revisión muy detallada, que no es el objetivo, ustedes van a encontrar que el lóbulo frontal pues tiene diferentes giros o circunvoluciones, ¿cierto? No olviden que el cerebro se pliega sobre sí mismo y son esas circunvoluciones de las cuales les estoy hablando, que si lo estiráramos pues fuera mucho más grande, ¿cierto? De lo que podemos percibir. Este lóbulo pues va a tener una circunvolución acá superior, una circunvolución media y por acá una circunvolución inferior que no podemos detallar claramente en tomografía, que todo lo vemos casi como una única unidad. Por aquí en la parte central va a tener el lóbulo singular, que es el cíngulo acá en la parte más central, donde está en este caso ese punto, que es otra circunvolución. En la parte central ustedes van a encontrar la sutura interhemisférica. Noten que aquí se mete parte de la dura madre y es la que separa a los dos hemisferios en la parte central. Nada más por mencionar aquí a esta altura del lóbulo frontal. No olviden que pues uno es derecho, el otro es el izquierdo. Miren que aquí ya estoy en la parte más alta del hueso, en este caso del esfenoides. Lo que ustedes ven en el punto central, ahí donde tengo el puntero, voy a quitarlo un momento. Miren que esa es la glándula hipófisis. Ahí está alojada dentro de lo que es esa silla turca. Noten que alrededor, ¿cierto? Yo veo como una estructura que es negra, ¿cierto? Esa es la cisterna cisterna, ya me acuerdo del nombre, que se me fue el nombre de la cisterna, que está en relación directa con la glándula hipófisis. No olviden que la hipófisis aproximadamente pues tiene un diámetro entre 10 y 12 milímetros, ¿cierto? Y que es una estructura pues que encontramos siempre arriba de la cara superior del hueso esfenoides. Si yo me voy un poco más hacia posterior, no olviden que por aquí hablábamos, en este caso, de la lámina cuadrilátera o el dorso de la silla, que ya es posterior y que lo revisamos detalladamente cuando vimos la parte, en este caso, vascular de arteria carótida interna. Por acá nos aparece entonces, no olviden, el lóbulo, en este caso temporal. Ese lóbulo temporal también le puedo considerar una circunvolución acá superior, una circunvolución media y por acá una circunvolución inferior. Habíamos hablado de algo que es la zona parahipocampal. Toda esta parte que ustedes ven acá es el hipocampo, ¿sí? Todo lo que es la parte medial, y a eso lo vamos a llamar el uncus cerebral. Ese uncus cerebral es el nombre que siempre les van a referir en estudios biomédicos. Bueno, normalmente es una descripción más biomédica, en este caso evaluada por imágenes, que morfológica. Bueno, entonces todo esto es el uncus cerebral. Adicionalmente, ustedes van a encontrar estos dos puntos que ustedes ven ahí, que son como unos puntos negros pequeños. Esos son los cuernos temporales. No olviden que los cuernos temporales forman parte, en este caso, del sistema ventricular. Bueno, entonces es parte de ese sistema ventricular. Si yo me voy un poco más hacia posterior, pues noten que aquí ya estoy todavía en la protuberancia, pero ya estoy a punto de terminar protuberancia y voy a pasar, en este caso, al mesencéfalo, que es un poco, pues, la estructura más superior. Estos siguen siendo las cisternas ambiens, que son completamente, en este caso, cisternas prepontinas, que son un poco aquí laterales, que son las que ustedes ven aquí, de un color más oscuro, ¿cierto? Porque es líquido cefalorraquídeo. Y por acá la arteria basilar, que ya ustedes la conocen, es ese punto que ustedes ven ahí. Más hacia posterior, pues me aparece el cuarto ventrículo. No olviden que el cuarto ventrículo, pues también es parte, parece como una especie de N invertida, es esta, acá. Forma parte del sistema ventricular. Y más posterior, pues tengo a los hemisferios cerebelosos, derecho e izquierdo, unidos en la parte central por el vérmix cerebeloso. Y es lo que tenemos en este caso, en esta
imagen. La cisterna es la cisterna supracelar, que en este caso es lo que ustedes ven aquí alrededor de este punto negro, ¿cierto? Un punto un poco más isodenso, que corresponde en este caso a la glándula hipófisis, y lo que está alrededor pues es la cisterna supracelar en contacto directo en este caso con la glándula hipófisis. No olviden por favor que esto que ustedes ven acá es el seno, en este caso del hueso frontal, ¿no? Ese es una estructura que también es hueca y que permite en este caso a través de ese seno alivianar la carga que tienen los huesos, en este caso de parte de la cara y del cráneo. Bueno, me subo un poco más y un momento, me retorno un segundo. Bueno, por aquí hay algo que se llama el tentorio. No es tan visible en todos los pacientes. No olviden por favor que el tentorio es un repliegue de la dura madre y lo que hace es dividir abajo el cerebelo y arriba el cerebro. Bueno, es una tienda de campaña porque tiene esa forma de una tienda de campaña si yo veo el estudio en un plano coronal. ¿Ok? Ahorita vamos a intentar a verlo en las imágenes como para que ustedes entiendan qué es esa tienda del cerebelo, que es muy importante en estudios de tomografía y resonancia porque permite subdividir las lesiones, ¿no? Que es supratentorial, que está arriba del tentorio, y que es infratentorial, que está abajo de ese tentorio. Es lo que ustedes ven acá un poco más denso, ¿cierto? Eso es parte del tentorio. Bueno, entonces acá a esta altura, ¿qué tenemos por acá? Entonces miren que tenemos pues los dos lóbulos frontales que ustedes ya conocen, con las diferentes circunvoluciones que hemos citado, la línea interhemisférica que separa a los dos. Adicionalmente, vamos a tener por aquí parte de lo que va a ser el tercer ventrículo, que es el que une pues arriba segundo, abajo con cuarto. Perdón, acueducto de tercer ventrículo y más posteriormente por acá el acueducto de Silvi, un poquito más hacia posterior. Estamos en la parte más alta, ya dejamos abajo la protuberancia y pasamos al mesencéfalo. Esto que ustedes están viendo acá es el mesencéfalo. Noten que del mesencéfalo, que es esta estructura que ustedes ven acá, se desprenden como dos estructuras que van acá hacia adelante. Esos son los pedúnculos cerebrales, que son estas dos estructuras y que conectan ese mesencéfalo con el sistema nervioso central. Más hacia posterior, aquí me aparece algo que se llama la lámina cuadrigémina, que es un poco más posterior, aquí a esta altura, y adicionalmente por aquí me va a aparecer estas dos líneas que ustedes ven un poco negras, o en este caso, si hablamos de tomografía, hipodensas, que forman parte de algo que se conoce como las cisternas ambiens, derecha e izquierda, cisterna ambiens. Noten que adicionalmente por aquí me aparecen estas dos cisuras grandes que ustedes ven de color hipodenso oscuro. Esas son las cisuras laterales o la cisura de Silvio, que es la que ustedes ven acá. Bueno, esa cisura de Silvio pues sirve para que a través de ella salga la arteria cerebral media, como lo hemos mencionado, y adicionalmente nos ayuda a separar, ¿no? Como ya nos aparece, no olviden que abajo se queda el lóbulo temporal y arriba nos va a empezar a aparecer el lóbulo parietal, que es esta estructura que estamos viendo en la imagen. Hacia atrás nos queda una parte pequeña del cerebelo, que esto es cerebelo, ¿sí? Mucho más claro en resonancia, y nos empieza a aparecer aquí atrás estos dos estructuras que son o que forman parte del lóbulo occipital, que es el más posterior de los lóbulos citados. Me subo un poco más, estamos 1 centímetro arriba aproximadamente. Entonces, traten por favor de hacer la siguiente diferenciación, que es mucho más fácil de hacer en resonancia magnética, pero pues aquí es también importante empezar a conocer que la parte más externa que ustedes ven acá, ¿cierto? Corresponde a la sustancia gris o a la corteza. Y si vemos un poco más medialmente, noten que por acá tengo una estructura que es un poco más, en este caso, más hipodensa, más oscura, y es lo que conocemos como la sustancia blanca. No olviden que la parte periférica, en este caso es corteza, y esto que veo un poco más oscuro es la sustancia blanca. Esa sustancia blanca en tomografía, pues la vemos hipodensa, oscura, ¿cierto? No la vemos blanca. Entonces, para que, por favor, desde ahora, pues vayan teniendo en mente, ¿cierto? Cómo se ve la sustancia blanca y cómo se ve la corteza cuando se evalúa en tomografía. ¿Qué tenemos por acá? Adicionalmente hay unas estructuras que forman parte de esa sustancia gris, que son los ganglios basales.
Dentro de los ganglios basales hay dos representativos y uno de ellos va a ser aquí donde pongo el punto, que es el núcleo caudado, ¿cierto? Que está abajo del sistema ventricular. Por acá pues vamos a tener esto que es el ventrículo, los ventrículos laterales, el asta anterior, ¿cierto? Derecha, y esta es el asta anterior izquierda. Y abajo una zona que es un poco más densa, que corresponde, ¿cierto? A ese núcleo caudado. Abajo del núcleo caudado, pues vamos a tener un núcleo más grande, que es el núcleo lenticular, que es toda esta estructura un poco acá más alargada, ¿cierto? Que revisaremos más detalladamente en resonancia, porque en tomografía no son tan claros como por la tecnología citada. Adicionalmente, vamos a tener por aquí los tálamos ópticos. Estos dos son los tálamos en la parte más posterior y central. Estos van a ser entonces los tálamos. Ustedes también van a encontrar estructuras que son normales, que se calcifiquen cuando son evaluadas por tomografía. En este caso vamos a tener a la glándula pineal, que es la que ustedes ven acá en el centro. Es normal que la encuentren calcificada desde la vida casi pediátrica. No olviden que es la glándula pineal y es normal que esté calcificado más normalmente en los pacientes adultos. También por acá vamos a ver ahorita dos imágenes que forma parte de, el sistema ventricular y en ese caso son los plejos o plexos coroideos calcificados y es normal que siempre los veamos calcificados. Bueno, ¿qué otra cosa podemos mencionar en esta imagen? Entonces, unas fibras que ya mencionamos que son las fibras comisurales, que son las que pasan de un hemisferio al otro, ¿cierto? Y noten que aquí yo paso de un hemisferio al otro. Por aquí, esto es el cuerpo calloso y esta es la rodilla del cuerpo calloso, que son fibras comisurales. No lo olviden que pasan de un lado al otro. Bueno, aquí adelante. Si me voy un poco más hacia posterior, por aquí también paso de un lado al otro, ¿cierto? Y esto es parte del esplenio, ¿cierto? Que es la parte posterior del cuerpo calloso. ¿Qué otra cosa tenemos en esta imagen? Les había mencionado que al interior de esto que es en este caso la cisterna, la cisura de Silvio o la cisura lateral, interiormente teníamos algo que es la ínsula o el lóbulo insular. Todo esto por aquí, por donde estoy pasando el mouse, es el lóbulo insular o la ínsula en la imagen para que lo tengan en este caso presente. ¿Qué me resta por revisar en esta imagen? Ustedes van a encontrar una división aquí entre lo que es el núcleo caudado y el núcleo lenticular, que va a estar dado por la cápsula interna. Aquí voy a tener un brazo anterior y acá tengo atrás un brazo posterior, ¿sí? Que retomaremos en resonancia porque aquí pues no es tan fácil de evidenciar, pero tienen que empezar a hacer ese ejercicio de reconocimiento. Pasamos. Bueno, subámonos un poco más. Noten ustedes que en esta imagen, como estamos en un corte más alto, ya casi llegando al vértex, ustedes van a encontrar que las astas, ¿cierto?, del sistema ventricular, las anteriores, empiezan a fusionarse atrás con las posteriores, que van a ser una sola en la parte más alta. Y lo que mencionábamos, que ustedes ven calcificado, pues no olviden que son los plexos coroideos, donde se produce parte del líquido cefalorraquídeo. Es normal que los vean calcificados en tomografía. Adicionalmente, vamos a tener por aquí algo que se llama la corona radiada, ¿cierto? O corona radiata. ¿Qué es esa corona radiada o corona radiata? Pues es simplemente la sumatoria de parte de esas fibras de asociación y fibras de proyección de la sustancia blanca. Como ahí se unen, ¿cierto? Esas fibras, pues la unión de las dos forma parte de eso que es la corona radiada o corona radiata. También a esto le podemos dar el nombre de centros semiovales. Esos centros semiovales, en este caso, forman parte de lo que es esa corona radiata, que es la sumatoria de fibras de asociación y fibras de proyección. Por aquí nos empieza a aparecer entonces esto que va a ser la cisura lateral. Bueno, perdón, la cisura central o cisura de Rolando. Aquí donde está el mouse. ¿Qué dividía esa cisura? No olviden que adelante de la cisura tenemos todo esto que es el lóbulo frontal y atrás de la cisura tengo el lóbulo parietal, ¿cierto? Por eso es importante la cisura. Aquí en la parte más posterior pues nos queda una parte del lóbulo, en este caso el lóbulo occipital. Existen más circunvoluciones que pues no cito porque no,
Si ustedes quieren hacer el ejercicio de reconocimiento más adelante, pues lo hacen, pero de forma individual, que son la cisura precentral y postcentral, pero que no vale la pena entrar a revisarlo para no volver tan complejo el tema. Bueno, y en esta imagen, que es sobre la cual pues ya realmente estamos terminando el sistema nervioso, pues por aquí veo mucho más clara, ¿cierto? Esto, que es la cisura de Rolando, la cisura central, ¿cierto? Adelante el lóbulo frontal y atrás el lóbulo occipital. En la parte central, pues no olviden que vamos a tener esa cisura interhemisférica que separa o divide a los dos hemisferios. Pasemos entonces a hacer una revisión para que ustedes se den cuenta cómo la resonancia magnética pues permite una mejor evaluación, en este caso, de las diferentes estructuras que podemos evaluar a través de esta tecnología. Señor. ¿Cómo se llamaba la estructura que estaba 3 imágenes en tomografía que era una N invertida? Es que no alcancé a tomar nota de esa estructura. No olvides que la web pues es grabada, pero cuando estábamos empezando abajo en la base de cráneo, en este caso era el cuarto ventrículo. Ok, muchas gracias. Que ya lo vamos a ver acá un poco más detallado. Entonces miren por favor lo siguiente, ¿sí? Si comparamos estas imágenes, que en este caso son ponderadas en T2 de resonancia, pues ustedes van a encontrar que yo, por ejemplo, puedo ver muy bien las astas anteriores acá de la médula, ¿cierto? En este caso, médula oblonga, porque estamos hablando del bulbo, y atrás las astas posteriores, cosa que no era posible en tomografía. Tengan presente que en las astas anteriores van las fibras aferentes, que son las fibras que bajan del sistema nervioso y que son las fibras motoras. Bueno, y en la parte posterior, que son estas astas, por ahí suben las fibras eferentes, que son las que recogen la parte sensitiva. ¿Ok? Esas así están conformadas morfológica y anatómicamente las astas, que son mucho más fáciles en este caso de evidenciar y reconocer en resonancia, que por tomografía pues no olviden que era un poquito más difícil. Si yo sigo, por ejemplo, ascendiendo, entonces vean por favor lo siguiente, miren cómo, por ejemplo, acá pues puedo ver más claramente todo lo que ustedes ven completamente hiperintenso, que brilla, porque no olviden que estamos en este caso en imágenes de resonancia, ya no hablamos de densidad, sino hablamos de intensidad, de la intensidad de la señal. Todo lo que ustedes ven completamente hiperintenso, como es una secuencia potencial, una imagen potenciada en T2, el líquido brilla. Todo lo que ustedes ven blanco es líquido, y en este caso, pues son las cisternas, en este caso prepontinas, que son anteriores, en este caso a la protuberancia. Atrás, noten que vamos a tener en este caso el cuarto ventrículo, que lo vamos a detallar más claramente. Por aquí, importante, y vamos a tener en este caso el CAI, que es el conducto auditivo interno para el paso del séptimo y el octavo par. Ahorita al final hacemos una revisión así rápida de pares craneales, que es lo que ustedes pues deben conocer en la evaluación de orígenes aparentes de pares craneales, cuando los evaluamos en este caso en imágenes diagnósticas. Voy a subirme un poco más y bueno, antes de ascender un poco más, miren por ejemplo, la forma de cómo se conecta, en este caso, parte de lo que es la protuberancia atrás con los hemisferios cerebelosos. Vean que yo aquí tengo dos prolongaciones que no eran tan claras de visualizar cuando veía el estudio en tomografía. Esto, en este caso, pues, cerebelosos. Esos pedúnculos están subdivididos en uno que es superior, uno medio, uno inferior, y lo que hacen es conectar, ¿no? Porque el sistema nervioso pues no está completamente ausente para las funciones que en este caso pues tiene el cerebelo. Debe tener una forma de conexión y en este caso son los pedúnculos cerebelosos. Lo que vemos acá atrás, no olviden que es el cuarto ventrículo, ¿cierto? Que tiene como una forma de N y lo vemos aquí en la parte más posterior. Adelante sigo con esas cisternas, mírenlas, que son completamente hiperintensas, y el punto negro que ustedes ven ahí, pues es la arteria basilar que ya pues hemos mencionado constantemente. Noten en esta imagen, no me subo un poco más, las circunvoluciones que hemos citado para el lóbulo temporal, la circunvolución superior, la circunvolución media, la circunvolución inferior, y por aquí todo esto que es la zona parahipocampal, que en imágenes no olviden que hablamos del uncus temporal. Todo esto es el uncus temporal, ¿cierto? Muy importante, ¿cierto? Y que pues normalmente se lesiona cuando abordamos, por ejemplo, el tema trauma craneoencefálico. Las herniaciones que se produzcan pueden lesionarlo, entonces por eso es importante abordar esto que es el uncus, en este caso del lóbulo temporal.
Bueno, si yo haciendo un poco más, noten, por ejemplo, que a esta altura de imagen, por ejemplo, puedo ver claramente esto que son el segundo par, que es los nervios ópticos. Miren cómo aquí llegan y cómo se entrecruzan acá y producen este que es el quiasma óptico, que es la acusación de esos dos nervios, de cómo se entrecruzan. En tomografía, pues no es tan fácil detallarlo, pero pues aquí sí los puedo evidenciar claramente. Estamos acá en la parte más alta, esto es el mesencéfalo, y aquí pues tenemos parte de lo que van a ser los pedúnculos cerebrales. Aquí en el centro pues vamos a tener la cisterna interpeduncular, acá en este punto, que es donde se abren los dos pedúnculos. Miren que aquí pues es mucho más fácil de detallar. Y hacia la parte posterior pues vamos a tener esto que son las cisternas ambiens, que son aquí más posteriores. Y por aquí también vamos a tener una cisterna que es más fácil de visualizar, que es la cisterna cuadrageminal, que es un poco más posterior, aquí en este punto, ¿sí? ¿Qué más podemos visualizar en esta imagen que no podemos ver? No. Subamos un poquito más, por ejemplo, veamos esto, que es importante. Vean, por favor, cómo en esta imagen de tomografía, de resonancia, perdón, puedo ver claramente las fibras comisurales, que es cuerpo calloso. Noten cómo la sustancia blanca, pues pasa, que en esta imagen de resonancia, pues la veo hipointensa. Cómo pasan de un hemisferio al otro. Miren aquí, esto es la rodilla del cuerpo calloso, pasando de un lado al otro. Bueno, y por aquí noten que tengo el esplenio, que son también, es cuerpo calloso y son fibras comisurales, pues pasando de un lado al otro. Miren que aquí es mucho más fácil de poderla visualizar. Miren los ganglios. En este caso, esto es el núcleo caudado y este es el núcleo lenticular. Miren cómo los puedo evidenciar más claramente. Y por aquí atrás tengo a los tálamos, que son estas dos estructuras grandes hacia la parte más posterior. No olviden que los tálamos pues se encargan de filtrar las diferentes sensaciones. Gracias a ellos pues el roce de una sábana no nos duele, ¿cierto? Porque si no estuvieran los tálamos, sentir esa sensación, por ejemplo, dolería. Entonces los tálamos pues hacen parte de la filtración de las diferentes sensaciones. Habíamos hablado también del brazo anterior y posterior. Miren, esto que tengo yo acá, esta parte acá lo conozco como el brazo anterior de la cápsula interna y acá tengo el brazo posterior de la cápsula interna, que parece como una especie acá de C invertida. No olviden por favor que esa es la cápsula interna. También por acá tengo cápsula externa y por acá también voy a tener algo que se llama cápsula extrema, que es mucho más pequeña. Pero realmente pues les hago énfasis en que no olviden a esa cápsula interna que es sustancia gris, ¿cierto? O sustancia blanca. No, por tal razón pues la veo completamente en este caso hipointensa en esta secuencia ponderada en T2 de resonancia. ¿Qué otra cosa que podamos ver en esta imagen que no vimos anteriormente? No. Vamos a subirnos un poco más. Les había hablado aquí de algo que son los centros semiovales, también conocida como la sustancia, la corona radiada o radiata. Mírenlo acá, por favor, no lo olviden. Miren, todo esto es sustancia blanca y la unión de esas fibras de asociación y fibras de proyección, pues forma eso que conocemos como corona radiada o corona radiata, o también centros semiovales, sumatoria de las fibras, de las diferentes fibras de la sustancia blanca. ¿Ok? Bueno, creo que eso es lo que podemos visualizar. Esta imagen, por ejemplo, se las traigo en un plano sagital, como para que ustedes vean claramente cómo está conformado el cuerpo calloso. Noten que aquí, pues, la parte anterior es la rodilla, ¿cierto? Que hablábamos de ese cuerpo calloso. Todo esto es el cuerpo, el tronco, y atrás, pues, tengo esta parte que es el esplenio del cuerpo calloso, ¿sí? Miren, por ejemplo, cómo veo claramente el cerebelo. Aquí esto es el cuarto ventrículo que ya, pues, habíamos mencionado. Todo esto pues es médula, arriba es bulbo, esto es la protuberancia y acá arriba pues vamos a tener el mesencéfalo. Y por aquí a la lámina cuadrageminal que es un poco más posterior. Por aquí a la silla turca, ¿cierto? Que es lo que ustedes ven más adelante, dentro de la glándula hipófisis dentro de la silla turca más anterior, que es lo que podemos ver. Aquí pues las estructuras vasculares ya ustedes las conocen, este es el seno recto, por aquí pues tengo esa confluencia venosa que ustedes ya conocen, que es la prensa de Erófilo, que es pues mucho más claro de detallar en esta imagen. Hasta aquí, dudas, preguntas, y hacemos una revisión rápida porque ya llevamos 1 hora y media, para que hagamos una revisión rápida de identificación de pares craneales, que es un ejercicio que ustedes deben hacer repetidamente para que empiecen y los puedan identificar cuando hagan resonancia magnética, porque posiblemente pues les hablen de lesiones que comprometan a estas estructuras del sistema nervioso periférico.
Entonces, aquí ustedes habían hecho un ejercicio de reconocimiento. Creo que el PDF que les había compartido de la Universidad Sanitas, pues les permite realmente empezar, ¿cierto? A hacer una revisión detallada de esos pares craneales. Aquí pues digamos que se los he dibujado. No olviden que cuando hablamos de este primer par craneal, pues es el nervio olfatorio. Ese nervio olfatorio se genera, las células bipolares realmente arrancan desde la mucosa olfatoria, que está a la altura de la lámina cribosa, que ustedes ya deben conocer, que pertenece al hueso etmoides, y se van hacia posterior y van a conformar algo que conocemos como el bulbo olfatorio. Eso que ustedes ven aquí en color azul, pues realmente es el bulbo olfatorio que está ubicado acá en la cara inferior de ese lóbulo frontal. Son dos líneas muy pequeñas en la cara inferior y ahí pues ubicamos el origen aparente de lo que es ese primer par, que es el nervio olfatorio. ¿Alguien había abierto el micrófono para preguntar algo? ¿No? Bueno. Avancemos. Entonces tratemos de hacer una revisión como para que ustedes desde ahora hagan ese ejercicio de identificación. No olviden que el segundo par craneal pues es el nervio óptico. El nervio óptico pues tiene diferentes porciones, ¿cierto? Pero pues yo les pedía que intentaran hacer la identificación en la parte intraconal, ¿cierto? Que ya es cuando abandona en este caso la esclera, ¿cierto? Porque pues también tiene una porción que va dentro del canal y otra que es intraaxial, pero pues y otra que es intraocular. Pero la idea es que hagan identificación, ya ustedes saben que es el nervio pues que en este caso pues se encarga de la visión y pues ahí tiene pues otra función más también de la dilatación pupilar o de la pupila. Entonces ahí ustedes claramente, si revisan en la parte posterior de los globos oculares, pues van a encontrar ese nervio óptico que forma o parte de lo que es el segundo par craneal. El tercer par craneal pues corresponde al nervio oculomotor. En este caso, no olviden por favor que ese nervio se ubica o se genera a la altura del mesencéfalo, ¿cierto? En la parte más alta que hemos venido referenciando. Si ustedes ubican acá los pedúnculos cerebrales, y exactamente lo que va a hacer la cisterna interpeduncular aquí en el centro, pues van a ver la emergencia de dos nervios muy pequeñitos que se desprenden a esa altura. Ahí vamos a tener entonces el origen aparente de ese nervio oculomotor, que es el tercer par, que en este caso también se los dibujé en un corte coronal, pero no olviden que la revisión detallada pues se debe hacer en el plano axial. El cuarto par craneal pues corresponde al nervio troclear que ustedes conocen. Ese nervio, para que no lo olviden, por favor, pues tiene su origen a la altura del mesencéfalo, ¿cierto? Aquí en la parte alta, pero la emergencia o el nacimiento pues se produce en la cara dorsal, que es realmente en la parte más posterior, donde ustedes ven aquí este color azul. Bueno, un poco más posterior, y no olviden que como estamos en un corte aquí más posterior, pues lo vemos como dos nervios muy pequeños que se desprenden en la región dorsal, que corresponde a la parte más posterior de ese mesencéfalo. El más fácil de identificar pues es el quinto par, que es el nervio trigémino, es el más grande de todos los nervios. Digamos que ustedes van a encontrar que la emergencia de este nervio pues ocurre a la altura del puente varolio o la protuberancia. Ustedes van a ver que lateralmente dos nervios muy grandes se desprenden de ahí. A esa altura pues vamos a tener entonces la emergencia de ese nervio trigémino, que tiene pues diferentes funciones, tanto sensitivas como motoras, en este caso pues para la parte de los nervios de la masticación, y pues parte sensitiva para diferentes regiones de la cara. El sexto par craneal pues forma parte de lo que ustedes ya conocen como el nervio abducent, en este caso, o motor ocular externo. Ese nervio pues ustedes van a encontrar que se genera normalmente abajo del cuarto del piso del cuarto ventrículo, ¿cierto? Entonces, en la región, en este caso, dorsal o lateral de la protuberancia. Entonces, aquí en la parte aquí más alta, cuando ya empieza a formarse el cuarto ventrículo, pues ustedes van a ver aquí en estas dos puntas la emergencia de dos nervios pequeñitos, que en este caso, pues forma parte de lo que es ese sexto par craneal, también conocido como nervio abducens. El séptimo par
ustedes van a encontrar que tiene varias, podemos visualizarlo en dos partes importantes. El primero de ellos es el segmento cisternal, que va a estar aquí en contacto con las cisternas pontinas. Entonces, siempre vamos a ver la emergencia de dos nervios. En este caso, el más anterior pues va a ser el facial, que es este, más adelante, y el más posterior, que es el octavo par, que es el vestíbulo coclear. Entonces, ahí ustedes pueden ver la emergencia de ese séptimo par, aquí lateralmente, en este caso, a la altura de la protuberancia. Y también, pues, ustedes pueden encontrar que ese nervio pues tiene un segmento canicular. Entonces, cuando hablamos de canicular es cuando está al interior del conducto auditivo interno. No olviden que por ahí, ¿cierto? Pues se emerge el séptimo y el octavo par por ese conducto auditivo interno, y el nervio más anterior pues va a ser ese nervio facial dentro de su porción canicular o intracanicular que está dentro del conducto auditivo interno. Ahí es donde lo pueden en este caso pues visualizar. El vestíbulo coclear, de igual manera, pues para que ustedes lo referencien, no olviden que tienen que buscar, en este caso, el conducto auditivo interno. Cuando ustedes visualicen el conducto auditivo interno, el nervio que emerge de la parte más posterior, pues va a ser el nervio vestíbulo coclear. Los orígenes reales, pues en este caso, arrancan desde el conducto, desde el oído interno. Allá pues tiene varios ganglios donde se genera cada uno de ellos, pero el origen aparente realmente pues lo vemos acá a la altura, en este caso del ángulo pontocerebeloso, a la altura de la protuberancia, y no olviden que va a ser posterior al séptimo par. El noveno par, que ustedes ya conocen, que es el nervio glosofaríngeo, pues se ubica normalmente a la altura del bulbo, ¿cierto? Es mucho más inferior y lo vemos como un nacimiento de la cara dorsal. Ahí pues están varios ganglios de donde se origina, y pues normalmente lo vemos a la parte más inferior del cuarto ventrículo y siempre aquí lateral. Miren que ya es mucho más inferior. A medida que vamos reconociendo los diferentes pares craneales, siempre nos vamos yendo más hacia la base del cráneo para que lo tengan presente. Arrancamos altos arriba, que arrancamos en la lámina cribosa con el primer par y luego pues vamos descendiendo, ¿cierto? Y el último par que podemos visualizar, porque el onceavo, que es en este caso el espinal y el glosofaríngeo, el doceavo, pues son bastante complejos de visualizar. Por eso el ejercicio realmente era tratar de visualizar hasta el décimo, porque como ustedes vieron en el artículo, pues no visualizaban ni el onceavo ni el doceavo, porque son pues más pequeños y son realmente un poco difíciles de encontrar. También la emergencia entonces se ubica a la altura pues del bulbo. Ahí pues también tiene algunos ganglios en su emergencia, y también pues obedece o lo ubicamos a la altura del piso del cuarto ventrículo. Es un poco más lateral y un poco más inferior, ¿cierto? Que en este caso el glosofaríngeo, que es más anterior, ¿cierto? Y se ubica casi a la misma altura. Entonces, este es el ejercicio que en este caso pues pretende, muchachos, que ustedes empiecen a identificar y que no les sea ajeno el término pares craneales, ¿cierto? Que esto les permita reconocerlos, y que por favor yo espero hagan ese ejercicio de reconocimiento para que no tengan dificultades cuando estén abordando las imágenes por tomografía o resonancia, pero no olviden que eso requiere un ejercicio constante de revisión, porque con una vez que revisen, pues no, estoy seguro que no se van a acordar. Bueno, ya llevamos 1 hora y media, entonces creo que vamos a terminar la parte teórica hasta aquí. Si hay alguna duda o pregunta, con el mayor gusto la resolvemos. Si no, pues vamos dando por finalizada la webconferencia. Yo los voy a citar a una siguiente web para revisar senos paranasales el próximo viernes, para darles la oportunidad que tengan la mayor cantidad de temas revisados que les permita pues presentar la evaluación en línea con todos los temas revisados y con el tiempo suficiente para que puedan revisar el material que hemos compartido a través de correos internos y las revisiones que hemos hecho pues a través de las webconferencias. ¿Dudas o preguntas? Para el examen, más o menos es lo mismo, ¿cierto? Sí, el examen aborda, en este caso, los temas de sistema nervioso, oído y senos paranasales.
solo imágenes y van a ver algunas preguntas teóricas en relación a las 10 primeras preguntas que ustedes encuentran en el cuestionario guía que les envié en este caso a través del correo interno. Así que por favor desarrollen, revisen esas preguntas que son muy sencillas y que en este caso a través de los recursos educativos del curso que están vinculados pues pueden desarrollarlas. Así que el 95% del examen realmente pues obedece a la identificación de estructuras anatómicas a través de estudios biomédicos, normalmente en plano axial, y se suma el plano coronal para oído y senos paranasales. De resto todo es plano axial. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Mira que me pasó en algunos otros exámenes donde nos colocaban imágenes que yo sentía que los cortes no eran lo mismo, que la angulación del corte mostraba diferentes estructuras. Entonces siempre se me perdían algunas estructuras, a mi parecer. ¿Alguna referencia que usted nos pueda ayudar si el corte está más arriba, más abajo, que tiene que ir relacionada con tal estructura? Pues realmente para eso están los pockets de radiología, el cual pues les muestra, así como hicimos en la tarea ahorita de revisión, el corte a qué altura se está produciendo realmente el corte, ¿no? En el plano axial. Y realmente así haya un poquito de angulación, porque pues no todas las instituciones adquieren las imágenes con el mismo ángulo de referencia que es la línea órbito-meatal o infraórbito-meatal, pues realmente ahí no se van a alterar las estructuras. Siempre vas a ver que es en cuanto al abordaje en base de cráneo, las mismas estructuras que no cambian. Si acaso lo que ves que angula un poco es que se introduce o no se introduce estructuras de órbita, pero el resto va a ser lo mismo. Bueno. Pero por favor guíense por los pocket. Realmente los pocket son la Biblia realmente en esta temática. Son el mejor material que pueden encontrar en el mercado educativo. Profesor, buenas tardes, una pregunta. Buenas tardes. Profesor, el examen también va a abordar lo primero que vimos nosotros, que fue todo lo de la parte vascular.